David marcó el corazón de Dios de tal manera que Dios dijo: quiero el tabernáculo, pero no el de Moisés. Quiero que se reedifique en los postreros días el tabernáculo que está caído, el tabernáculo de David. Quiero volverlo a levantar como al principio. Oiga esto, porque hay gente que dice: ¿y dónde está en los evangelios o en las epístolas todos estos detalles? Espérese, tenemos que resumirlo en la restauración o reedificación del tabernáculo caído de David. Ahí es donde está la revelación de la expresión que estamos teniendo. Ahí está todo lo que son expresiones corporales, manifestaciones, danzas, regocijo, música, instrumentos, en la restauración del tabernáculo caído de David. La Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos debe de constar todo asunto. Y Amós 9:11, el profeta Amós lo declara de parte de Dios. Y luego en Hechos capítulo 15, los hombres de Dios lo vuelven a repetir, el mismo punto. En los postreros días, dice el Señor, reedificaré el tabernáculo caído de David. Por eso es que hay que prestarle atención qué ocurrió alrededor del tabernáculo, qué motivó a David para llevar el arca. No son solo expresiones, ya hemos estudiado, no son solo canciones, no es música. Es más que eso, es un amor profundo por el arca de su presencia. Es prioridad su presencia. Cualquiera puede hacer música, hacer sonidos, pero no cualquiera puede ser un adorador, porque adoración y música no son sinónimos. Hay buenos músicos que no son adoradores, y hay adoradores que no son tan buenos músicos, pero provocan la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando se conjugan ambas cosas, hacedlo con arte para presidir, para llevar a un pueblo a ministrar, y con un entendimiento con lo que Dios nos manda, hacerlo con excelencia, pero sobre todo con sustancia. La sustancia es ese fundamento, esa convicción, esa obediencia que ya estudiamos, que David manifestó cuando el Señor le dijo a sus sucesores, por lo menos se lo dijo a Salomón: si andas en los caminos de mi siervo David, guardas mis estatutos y mis testimonios, yo prolongaré tus días sobre la tierra. Note que no le dijo Dios: si cantas como David, si danzas como David. Le dice: si caminas en los caminos que anduvo David y obedeció mi palabra y guardó mis estatutos, yo prolongaré. Porque el amor a Dios se muestra en obediencia. Entonces, que esta es la sustancia, este es el contenido, y lo demás es una decoración. Las expresiones son nada más un decorativo, pero la sustancia que está detrás es lo que a Dios impactó. Por eso la equivocación que tuvo primaria el profeta Samuel, que estuvo a punto de ungir a alguien que no era, reprobó en sus intentos. Cuando mandan a llamar a David, Dios le dice: saca el cuerno del aceite, y este es. David no venía ni vestido de príncipe, menos de rey. Venía del campo, venía de cuidar ovejas. Y cuando entró, le dijo Dios al profeta: saca el cuerno y úngelo, porque este es. Tú ves lo que tienes delante de tus ojos, pero yo estoy viendo el fundamento, yo estoy viendo la sustancia, yo estoy viendo el corazón. Siempre Dios se va a enfocar en lo que el hombre no ve. ¿Cuántos quieren enfocarse como Dios se enfoca? En la sustancia, en la prioridad, más que las cosas externas. Por eso, amado, ministro de Dios, siervo de Dios, hombre de Dios, hijo de Dios, que no te impresionen los sonidos ni las lindas voces y armonías, porque eso no impresiona a Dios. Le impresiona un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado. No despreciará un corazón obediente, un corazón consagrado. Esa es la sustancia
Por eso hoy en día tenemos muchos cantantes y pocos adoradores, muchos artistas y poca gente consagrada. Está fuerte eso, ¿verdad? En una ocasión un ministro me dijo: Fernel, estamos hasta aquí de artistas, queremos que vengas a adorar, que vengas a ministrar. Otro me dijo: mira, aquí tengo 200 cantantes, pero esos son nada más cantantes, queremos que vengas a adorar. Y yo me sentí muy distinguido y a la vez comprometido, y se lo digo con humildad, porque la gente espiritual, no los que son superficiales, no los que ven al estilo de Samuel que estaban viendo por fuera, pero la gente espiritual, los que miran desde la perspectiva de Dios, van a ver la sustancia siempre, se van a enfocar en el corazón, se van a enfocar qué es lo que sostiene y mantiene aquello que se dice y se hace. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, tenemos que volver a eso, tenemos que entender eso, que Dios, más que buscar sonidos, está buscando adoradores, gente entendida. Ahora vea por favor así rápidamente, echémosle un vistazo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Aquí aparecen las famosas azostras. ¿Qué eran las azostras? Solo es un recordatorio. Las trompetas que no tenían las claves, los émbulos, no tenían esas, ¿cómo se llama, Ronald? Pistones. Muy bien, no los tenía. Eran como fanfarrias, eran como largos clarines donde se sacó la base del cántico nuevo, porque siempre los sacerdotes eran los que marcaban la pauta y luego todos los levitas se sumaban. Fíjense qué interesante, sacerdotes nacían de la tribu de Leví, pero eran los que estaban en función ya de ministrar a Dios en esa categoría sacerdotal. Los levitas eran los tañedores, la gente entendida musical y coral y oral que ministraba a Dios. Pero los sacerdotes eran los que ya habían llenado los requisitos, habían sido ungidos, habían pasado por protocolos, y a estos se les asignaba el instrumento de las azostras, que son las trompetas que estamos hablando, y esas son las que daban la pauta para el cántico nuevo. Y eso es lo que se hace en el lugar santísimo. Ahora, recordemos, verso 25, segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Puso también levitas. Aquí está el restaurador, porque se murió David y se había perdido eso, y Dios levanta aquí a un restaurador en medio del camino, llamado Ezequías, restaurador del culto. Y dice en el verso 25: puso también levitas en la casa del Señor con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán. Pero préstele atención, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. O sea, era un mandamiento. Quiero que usted le preste atención. Mandamiento tan relevante para Dios, que involucraba músicos, involucraba tañedores, involucraba instrumentos musicales. Para Dios era tan importante. Entonces Él lo hizo conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento 25 procedía del Señor por medio de sus profetas. Era un mandamiento, o sea, no son sugerencias. Si queremos ver el diseño, tenemos que tomar el mandamiento, tenemos que ver qué es lo que contiene el tabernáculo caído de David. Y aquí hay una esencia linda. Verso 26 dice: y los levitas estaban con los instrumentos de David. Pero oiga lo que dice: y los sacerdotes con trompetas. A mí siempre me ha impresionado, y usted va a escuchar lo que Dios nos ha inspirado, cantos, siempre involucramos trompetas. Hoy en día, alguien me dijo en una ocasión: mira, hay sintetizadores y sonidos sampler más actualizados y ya no tienes que utilizar a toda la gente. No, porque la expresión orgánica, la expresión de un corazón, de un espíritu, hermano, que esté ejecutando cualquier instrumento, va a trascender más que cualquier cosa mecánica o automática o digital.
Por eso es que los quiero aquí, aquellos. Por eso es que están ustedes aquí. Si no ponemos una grabación. Por eso, porque es tan importante la expresión. Me acuerdo cuando hice mi primer shofar. Yo lo hice en el año 87. Déjeme darle esta pauta porque tiene que ver con instrumentos de viento. En el año 87, imagínense, eche pluma, ya 37 años han pasado. Yo hice mi primer shofar allá en Shela, de donde viene David. Me fui al rastro a las 4 de la mañana a comprar la cabeza de un carnero. Y luego le quité los cuernos como pude. Nada de que voy a ver el tutorial de YouTube. No había nada hace 37 años, hermano. Entonces yo como pude le corté los cuernos a la cabeza de carnero que compré. Con una sierra le abrí el orificio, el espacio, y comencé a lijarlo. Lo dejé un tiempo arriba que se secara, le puse cal, le puse no sé qué, hasta lo dejé un rato con las hormigas para que ellas hicieran el trabajo del tuétano y todo, comérselo de adentro. Bueno, al rato yo estoy primero sonaba puro elefante herido, hermano. Al rato toro bravo, pero empecé a sacar sonido. Ahora, ¿qué me apasionó y qué me impactó? La escritura, la enseñanza bíblica, la historia del Éxodo, cuando el Señor hace su arribo allá y dice que sonaba el clangor del instrumento del cuerno prolongadamente y el Señor descendía en el Sinaí. La historia de Josué capítulo 6, la toma de Jericó, la historia de Gedeón, todos esos me impactaban. Yo decía, Señor, y cuando empecé a sonar esos cuernitos, hermano, en la congregación, algunos se reían y me invitaban a algún lugar y agarraba mi cuernito, empezaba a sonar y se reían también, pero no va a pensar que de gozo, se burlaban de mí. Pero yo quería la expresión. Entonces me llega a decir alguien en ese tiempo, los 87, 88, Fernel, mira, ya están viniendo sintetizadores con sonidos más exactos. ¿Por qué no dejar de usar eso y usemos estos sonidos? No, le dije, es la expresión de un adorador, de un espíritu vivo que esté ministrando, lo orgánico. Esa era la expresión. Por eso que, mire, ahora tenemos colección para levantar el nombre de Cristo. Ahora, denle un aplauso al Señor. Para Él le damos la gloria. Por cierto, si alguien requiere de un shofar, tenemos unos que llegaron de Israel. Bueno, eso es todo. No es comercial, ¿verdad? Pero más o menos. Yo estoy en el lugar santísimo y usted me sacó al atrio. Bueno, volvamos al lugar santísimo. Las trompetas, instrumentos de viento, sonidos, expresión. Me iba por la importancia de la expresión. ¿Qué dice en el verso 26? Y los sacerdotes, los levitas, estaban con instrumentos de David. Y los sacerdotes, como dice, con trompetas. 27. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, oiga esto, comenzó también el cántico de Jehová. Preste la atención. El cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Pero atención, quienes daban la pauta en el cántico eran las trompetas, y luego se sumaban los instrumentos de David. Quiero que preste atención. Por eso es tan importante la participación y la administración con el instrumento de viento. Los metales, ¿verdad? Las trompetas, los instrumentos de viento. Entonces, vea lo que dice acá. Y dice en el 27: y comenzó el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David. 28. Y toda la multitud adoraba. Yo quiero que prestes atención. Toda la multitud. A ver, dame un sonido prolongado. Toda la multitud adorando en ese tono, en un cántico. Un poquito más. Imagínense. Aleluya. Todo el mundo estaba en el mismo sentir
adorando. Quiero que usted vea acá. Y cuando dice la multitud adoraba, los cantores cantaban. Pero no solo eran los cantores los que estaban cantando, los primeros eran la multitud. Por eso es tan importante enseñar. Yo estoy enseñándote estas verdades para que tú las repliques, las practiques. Cuando sea el momento de que estemos en el cántico nuevo, en el cántico al Señor, tú hagas lo que hoy vamos a cerrar haciendo en los próximos minutos. Voy rápido. Oiga lo que dice. Entonces dice que duró esto, verso 28, hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban. Ahora, Salmo 45, verso 1 y 2. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Entonces tu lengua se vuelve como pluma de escribiente muy ligero. Ese escribiente muy ligero es alguien que le va a escribir poemas, solo que se los va a decir con la lengua, se los va a cantar. Le va a escribir prosas, versos lindos. Tu lengua, te vas a volver un salmista, un trovador de un cántico nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere. Rebosa mi corazón palabra buena. Diga, hay que rebosar. Hay gente que no tiene nada que decirle al Señor porque su corazón está vacío. Tiene que rebosar palabra buena. ¿Y sabe qué dice el Nuevo Testamento? La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, hablando entre vosotros con himnos, salmos y cánticos espirituales. Amén. Todo lo que tú tengas de la palabra, lo que tú te llenes, que rebose, va a ser la materia prima que el Espíritu va a utilizar, que vas a expresar con tu lengua y le vas a escribir poemas. Denle un aplauso al Señor. Ahora, ¿qué vamos a decir? Vamos rápido. Capítulo 4, Apocalipsis. ¿Qué decir? Mire la adoración celestial. Aquí se va a dar cuenta usted. Estamos hablando del cántico, la pauta la dan las trompetas, todos los instrumentos siguen. Pero aquí hay, ¿qué va a decir el pueblo? ¿Qué decía la multitud? Veámoslo en el diseño celestial. Versículo número 8 del capítulo 4. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir. Préstele atención en el decir. Cada vez que encontremos decir o cantar o expresar aquí, es en el lugar santísimo. Entonces apréndase esas frases, grábeselas, porque eso lo dicen en el cielo. Y la voluntad del Señor es que se haga su deseo en la petición, que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero que preste atención aquí. Decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso ya es parte de tu expresión cuando empieces a escribir con la pluma, tu lengua como pluma de escribiente muy ligero. Aquí tienes ya una base, porque eso lo hacen en el cielo. ¿Alguien dice amén? Entonces ellos estaban diciendo: santo, santo, santo Dios Todopoderoso. Y siempre aquellos, verso 9, seres vivientes, aquí hay otra expresión, dan gloria, honra y acciones de gracias al que está sentado en el trono. Entonces súmale a lo primero: honra, gloria y acción de gracias al que vive por los siglos. Ahora, aquí hay otra acción en el verso 10. Estamos hablando en el lugar santísimo, la adoración, el lugar santísimo. Estamos viendo el diseño de la adoración celestial. Dice en el verso 10: y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono
y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Entonces ellos están adorando, exaltando su santidad, honrando, homenajeando, agradeciendo, pero también se postran. Esto es postrarse. Postrarse es pegar la frente a la tierra y exaltarlo. ¿Sabe qué dice la escritura? Dice que adoraban. Y el término adorar, hay varios, pero en este pasaje término es proscuneo. Y proscuneo significa literalmente besar como el perro lame la mano de su amo. Eso significa proscuneo, que es adoración. Proscuneo, postrarse besando como lame el perro la mano de su amo. ¿Qué tal? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es adoración. Entonces eso es lo que hacían ellos. Se humillaban en extremo. Es una acción. Ahora, ¿qué más hacían? Véalo por favor, verso 10. Los 24 ancianos se postran y luego adoran. Y luego dice la otra acción: y echan sus coronas delante del trono. ¿Qué significa echar las coronas? Todo lo que tengas de renombre, una distinción, tal vez un logro económico, un logro académico, tal vez una belleza física, tal vez una distinción, un ministerio, no sé, eres una persona de renombre, esa es tu corona. Arrójala a aquel que está en el trono. Echa tu corona, ríndele al Señor todo lo mejor. Alguien dice amén. Tu belleza física, si esa es tu corona, ¿qué culpa tienes de ser guapo, de ser guapa, verdad? No tienes la culpa, pero humilla ese cuerpo, arrójalo como corona, póstrate delante del Señor. Si tienes que llorar, mujer, aunque se te corra el maquillaje, quebrántate en la presencia de Dios y no importa cómo termines, pero Él es digno de ser honrado. Alguien dice amén. Si te estorban los tacones, quítatelos y tírate al suelo. Alguien dice gloria a Dios. Arrojan sus coronas y dicen: digno eres de recibir. Aquí hay otra expresión: digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Quiero que usted tome eso como la materia prima para escribir cánticos, para escribir poemas. Ese es el cántico nuevo.